Muy bien, hermanos. Continuamos con la predicación expositiva de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Nos encontramos en el capítulo 5, versículo 17, hasta el versículo 25. Es una porción de texto que ya comenzamos a introducirnos, comenzamos a estudiar hace algunas semanas y hoy vamos a retomar después de la última predicación que tuvimos allí acerca del libro de Apocalipsis, capítulo 5, allí en la Santa Cena que celebramos la semana pasada. Hace 2 semanas nosotros comenzamos a estudiar un pasaje, decíamos, una porción de texto de la Escritura que está allí al final del capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Es un pasaje que nos va a dar luz, decíamos, con respecto al gobierno de la iglesia y el papel que juegan los pastores en ese rol tan importante, tan vital para la iglesia del Señor. Y esa porción que comenzamos a estudiar hace 2 semanas exactamente, decíamos que vamos a encontrar principios, verdades fundamentales que tienen que ver específicamente con el ministerio pastoral, con el rol que ejercen algunos hombres dentro de la iglesia, lo cual claramente de ninguna manera nos excede a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, sino precisamente, como decimos siempre, todo es palabra de Dios, y aún estas instrucciones que fueron específicamente dedicadas a Timoteo, y él debía ejercer su ministerio pastoral allí en la iglesia, pero estas instrucciones se iban a leer en la iglesia también de Cristo, en la iglesia de Éfeso específicamente, y toda la congregación iba a ser instruida con estas verdades que Pablo va a instruir allí a Timoteo. Y todo lo que se aborda en este pasaje, yo quiero que apuntemos eso, que tengamos claro en nuestra mente, en nuestro corazón como iglesia local, que todo lo que se aborda en este pasaje es de vital importancia para la iglesia de Cristo, tanto así, hermano, que podríamos poner estas instrucciones que Pablo le va a dar, las podríamos poner en el mismo nivel de importancia que tienen aquellas doctrinas fundamentales para el desarrollo de la vida cristiana. Nosotros sabemos que hay doctrinas, hay verdades esenciales que son sumamente importantes y vitales que el creyente las entienda para tener una comprensión más profunda del Evangelio. Bueno, estas instrucciones que Pablo le va a dar a Timoteo acerca del gobierno pastoral están en ese mismo nivel de importancia. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido eso en su palabra. Dios ha establecido que haya hombres. Nosotros decimos siempre que los pastores son un regalo que el Señor le da a su iglesia. Entonces el oficio pastoral claramente es un tema vital para el desarrollo de la vida de los creyentes y por supuesto de la iglesia del Señor. Nuestro pasaje, no hace falta que lo leamos completa la porción porque no vamos a avanzar mucho hoy. De hecho, lo que hoy vamos a ver es una continuación del último mensaje, solo que por cuestión de tiempo y para ser prudente no pudimos llegar a ver todo en su plenitud. Nosotros hablamos del gobierno, del ejercicio del gobierno pastoral. ¿Por qué? Porque Pablo precisamente comienza hablando allí en nuestro pasaje de los ancianos que gobiernan bien. Y decíamos que esa es una función principal, eso es lo que aprendemos del texto. Así que hoy lo que vamos a hacer es una continuación, vamos a cerrar ese primer mensaje. Y Pablo, como les dije, comienza hablando de estos hombres que tienen una labor, un trabajo muy importante en la iglesia de Cristo. Y a juzgar por lo que dice este texto y gran parte de la carta, porque él en el capítulo 3 claramente lo va a mostrar cuando enseña acerca de las calificaciones, Pablo habla de ancianos que gobiernan bien. Nosotros ya vimos que no está hablando de anciano en término cronológico, de hombres que son avanzados de edad. ¿Por qué? Porque eso lo da en las primeras instrucciones. Él va a instruirlo a Timoteo de cómo él debía tratar aún con aquellos ancianos en términos de edad. Pero acá cuando usa esta palabra anciano, nosotros ya sabemos, no está hablando de alguien avanzado en edad, sino que está hablando de anciano en un sentido oficial, en el orden de lo que es el oficio dentro de la iglesia del Señor. Estos ancianos son aquellos hombres que ejercen la función de gobernar la iglesia, de liderar la iglesia. Porque claramente el texto ahí lo aclara con ese término, ¿no? Que de gobierno, y después al final del versículo 17 habla acerca de la otra función principal que es predicar y enseñar la palabra de Dios. Claramente Pablo está apuntando a estos hombres. Y nosotros vimos también la última vez que estos ancianos son los mismos hombres
que en otras partes de la palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Testamento, se designan como pastores u obispos. Nosotros ya sabemos que, pero quiero enfatizarlo otra vez, que esas tres palabras, anciano, obispo o pastor, están designando siempre a la misma persona. Y ahora vamos a aclarar un poco eso. No es que está designando categorías o niveles de jerarquía dentro de la iglesia del Señor, más allá de que a lo largo de la historia todos esos términos lamentablemente han sido distorsionados y aún hoy siguen siendo distorsionados, pero claramente nosotros sabemos a la luz de la Escritura y a la luz de un estudio profundo del término, porque sabemos que son tres términos griegos diferentes, pero que apuntan claramente al mismo oficio, a la misma persona. Y de hecho es muy interesante porque el apóstol Pablo en sus cartas va a jugar, si se puede decir, o va a usar estos términos de manera muy cambiante, pero siempre hablando del mismo oficio. Y nosotros vemos en el texto claramente que Pablo está hablando de una pluralidad de pastores o ancianos. Yo quisiera enfatizar ese punto. La semana pasada mencionamos algo así muy fugazmente, pero Pablo está hablando en plural y él está dando a entender de que en la iglesia local va a estar gobernada por una pluralidad de ancianos. Siempre que nosotros vemos en la Escritura, hermanos, acerca del gobierno eclesiástico, vamos a encontrar un patrón que tiene que ver precisamente con lo que decíamos hace 2 semanas. Iglesia en singular, iglesia local, gobernada por varios pastores. De hecho, es el patrón que vemos rápidamente en la Escritura. Yo quisiera mencionar algunos textos. Entre ellos, allí el libro, podríamos decir por excelencia, es Hechos. En Hechos 11, ahí nosotros vemos un episodio que ya lo hemos estudiado, donde los hermanos de Antioquía se reúnen para enviar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Estamos ya en un contexto donde el evangelio dejó de estar encapsulado en Jerusalén, comienza a expandirse allí entre los gentiles. Hay una situación muy compleja, muy difícil en Jerusalén. Hay hermanos, la iglesia está atravesando hambre, necesidades, etc. Y dice Hechos 11:30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Para aquellos que toman nota, estamos viendo el patrón que nosotros encontramos en la Escritura acerca de la pluralidad de ancianos. Hechos 14:23 dice el texto que constituyeron ancianos, y perdón hermano que sea enfático, ancianos, plural, en cada iglesia, singular. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 15:2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, y ahí sí hay una clara distinción, hermano, apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión. Ahí sí hay una distinción del oficio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un periodo de la iglesia donde está la presencia activa del ministerio apostólico, cosa que no existe hoy. Pero después vamos a hablar de eso, no nos apuremos. Pero claramente vemos que están los ancianos junto con los apóstoles allí, en las iglesias locales. El Hechos 15, versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia singular, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. En Hechos capítulo 20, versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo, dice el texto, que hizo llamar a los ancianos de la iglesia, a los ancianos de la congregación que Timoteo tenía que pastorear y enfrentar todos los problemas que ya sabemos que existían. Versículo 28 de Hechos 20, va a decir Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, os ha puesto por obispos. Fíjense, primero llama a los ancianos y ahora a esos ancianos le está diciendo
que el Espíritu Santo ha puesto por obispo sobre ese rebaño allí en Éfeso, para apacentar la iglesia, otra vez singular, del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Si nosotros nos vamos a la otra carta pastoral, Tito 1:5, va a decir: por esta causa te dejé en Creta, dice Pablo, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, o en cada iglesia, podríamos traducirlo, así como te mandé. Y bueno, el texto por excelencia, hablando del ministerio pastoral, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Plurales, pastores. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Está claro, yo creo que no necesito enfatizar tanto tiempo más el patrón que nosotros vemos en la palabra de Dios. Ahora, esta realidad de la palabra del Señor en cuanto a la pluralidad de pastores, obviamente, hermanos, está sujeta a la realidad de la iglesia, ya lo hemos dicho y lo sabemos por lógica, a su tamaño, a su condición. Nosotros hoy nos encontramos en un periodo de esta iglesia local donde tal vez esto nos está llevando a cabo en la práctica, lo cual no significa que no estemos orando, que no estemos trabajando y que como iglesia sepamos cuál es el norte. Tal vez hoy no tenemos una pluralidad de pastores porque nuestra situación tal vez no lo amerita de momento, pero en el momento oportuno el Señor levantará hombres que van a ejercer el ministerio pastoral y hacia ese norte vamos como iglesia local. Pero más allá, y quiero enfatizar este punto, hermano, más allá de la realidad que tengamos como iglesia, de nuestro tamaño, más allá de nuestra condición, etcétera, etcétera, un pastor bíblico es alguien que está trabajando seriamente en la formación de hombres, en la formación de pastores. ¿Para qué? Para que cuando la iglesia lo necesite, esos hombres puedan ser llamados al ministerio pastoral. Entonces, ¿qué significa esto? Tal vez estamos en una condición X, en una situación particular, lo cual no significa que el pastor, quien les habla, no esté trabajando en la formación de hombres, en la formación de otros pastores. Nosotros tenemos que orar como iglesia, que el Señor mande obreros fieles, que el Señor levante hombres que puedan ser posteriormente llamados al ministerio pastoral o al ministerio diaconal. Otra aclaración que considero sumamente importante hacerlo: no existe el modelo de pastor y debajo los asistentes o los que se llaman los copastores. Y esto es contracultural en los días que corren, porque nosotros sabemos que esto que yo estoy diciendo sí existe en otros contextos evangélicos. En algunos lugares, de hecho, se considera que el pastor está en una condición superior, por ejemplo, a la de un anciano. Y en el peor de los casos, en una posición superior al pastor estaría un obispo. Eso pasa en el mundo evangélico, hermanos. No estoy hablando del catolicismo romano, no estoy hablando de otro tipo de religión que usen los términos, sino que nuestro mundo evangélico también está plagado de esta distorsión o de este falso entendimiento del oficio pastoral. No existe el concepto de pastor como la autoridad máxima y los copastores o los asistentes, no. Esas son cosas de hombre, hermano. La enseñanza bíblica es pastores, y en esa misma escala de autoridad, podríamos decir, obispos, ancianos, identificando siempre el mismo oficio, y diáconos. Eso es lo que nosotros ya hemos aprendido a lo largo del estudio de esta carta. Esos son los dos oficios reconocidos por la Escritura. Pero en esa pluralidad, a juzgar por lo que aprendemos de nuestro texto también, en esa pluralidad de pastores, no todos van a tener la misma función en la iglesia, y eso está claro en el pasaje que nosotros estamos estudiando. En 1 Timoteo 3, nosotros vimos que el pastor debe ser alguien calificado para gobernar y enseñar en la iglesia. Eso es lo que vimos en las calificaciones pastorales. No obstante, hermanos, en el ejercicio del ministerio pastoral, en esa pluralidad de pastores puede haber hombres que no se dediquen exclusivamente, y voy a hacer mucho énfasis en esa palabra, repito, en el ejercicio del ministerio pastoral puede haber hombres que no se dediquen exclusivamente
a predicar y enseñar, lo cual no invalida su ministerio pastoral. El resto, dice un autor, del cuerpo pastoral puede desempeñar otras funciones dentro del ministerio, lo cual no implica que no sean aptos para enseñar y gobernar. Ahora lo vamos a aclarar un poco más. Yo anoté acá algunos ejemplos. Por ejemplo, tal vez no se aplica a nuestra realidad, repito, pero tal vez esa hacia dónde vamos, ese es nuestro norte. Un pastor puede estar, y enfatizo la palabra, dedicado exclusivamente a trabajar, por ejemplo, en la adoración de la iglesia, en lo que es la administración del tiempo de oración. Un pastor puede estar dedicado, otra vez enfatizo, exclusivamente a trabajar en asuntos de orden funcional o administrativo de la iglesia. Pero nosotros sabemos que los pastores son pastores de seres humanos. O sea, el Señor ha determinado que los pastores pastoreen ovejas, personas, no instrumentos o no papeles administrativos. Pero la dedicación exclusiva de un hombre a un área específica no significa que no sean pastores de personas o que no puedan ejercer el ministerio pastoral o las funciones principales que son gobierno y enseñanza de la iglesia local. En el ejercicio del ministerio pastoral, en la práctica podríamos decir, puede haber personas que tal vez se enfoquen en áreas específicas y no exclusivamente en la predicación y enseñanza. Dice un autor sobre esto, escuchen. Dios en su sabiduría y en su soberanía ha repartido dones, no solamente dentro del cuerpo de Cristo, sino también en el cuerpo pastoral. Me encanta cómo lo distingue eso. Y por lo tanto, los pastores deben funcionar dentro del cuerpo pastoral de acuerdo a los dones, habilidades, aptitudes, etcétera, que Dios repartió a cada uno. Por eso, Pablo, el apóstol Pablo, hace la distinción en el texto y dice, mayormente sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente ¿quién? Principalmente ¿quién? Esa palabra mayormente le está dando este énfasis, principalmente o específicamente, ¿quiénes? Aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Esa palabra trabajar es una palabra sumamente interesante porque significa literalmente trabajo arduo o un trabajo duro. Ese es el sentido que tiene la palabra original, que se traduce como trabajar en enseñar, en predicar y enseñar. Da la idea de trabajar la palabra griega hasta la fatiga, hasta el agotamiento, esa es la idea. El énfasis está puesto no en la cantidad de trabajo, sino más bien en el esfuerzo del trabajo. Pablo está hablando de un trabajo que es difícil, que es extenuante, donde una persona está exclusivamente, específicamente dedicado a eso y por supuesto lo hace de manera responsable, de manera diligente. El texto está hablando de pastores que gobiernan bien y dentro de ese grupo de pastores que gobiernan bien, claramente hay algunos que han tomado el ministerio de predicación y enseñanza como la prioridad de sus vidas. Esa es la idea del texto. Dentro de ese grupo de pastores que gobiernan bien, hay algunos que exclusivamente, arduamente se dedican a la predicación y a la enseñanza. Para que ustedes tengan una idea, para bajarlo más práctico y tal vez en un lenguaje más popular, puede darse el escenario en una gran iglesia, hablo en términos de gente, donde haya un cuerpo, por dar un solo ejemplo, en la iglesia que pastorea el pastor MacArthur, hay 45 pastores. O sea, estamos hablando de una mega iglesia donde habrá, no sé, la cantidad de miembros, pero 5.000, 6.000 personas. Ustedes piensen en esa realidad. O sea, el púlpito no puede ser un desfile pastoral cada domingo. ¿Me explico? Donde van rotando, no. Es necesario que ese cuerpo pastoral se organice de tal manera que algunos se dediquen seriamente y exclusivamente a la enseñanza y otros, de acuerdo a sus dones, habilidades y talento, a otra área específica y vital también del cuerpo de Cristo, lo cual no invalida que ejerzan un gobierno bíblico y una enseñanza sobre las personas. Creo que está claro, hermanos. Todos esos aspectos, hermanos, están claramente establecidos en nuestra Constitución. Si a usted le queda dudas, si no lo leyó, vaya a la Constitución. Aquellos que son miembros pueden revisar la Constitución para confirmar todos estos principios que yo le estoy explicando y que lo estamos extrayendo de nuestro texto.
Vamos a enfocarnos exclusivamente en la función de enseñanza que tienen los pastores. Hace 2 semanas, vimos la función de gobierno de los pastores. Hoy vamos a ver la función de enseñanza. ¿Por qué? Porque el texto dice que aquellos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. En los mensajes que siguen vamos a ver los otros aspectos, hermano. ¿Qué es ser dignos de doble honor? ¿De qué está hablando Pablo? Cuando habla así acerca de la disciplina que se debe ejercer sobre los pastores. Hoy no vamos a entrar en eso. Hoy vamos a cerrar estos principios fundamentales que tienen que ver con las funciones del pastor. Dice el texto, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hace 2 semanas vimos el gobierno pastoral, hoy vamos a ver la función de enseñanza. Ese va a ser nuestro enfoque, ese va a ser el énfasis de nuestro mensaje hoy. Esa palabra predicar que aparece en nuestro texto viene de la palabra griega logos, que significa discurso. Fíjense qué interesante. Esa palabra logos se usa mucho en la Escritura, la palabra griega esa. Específicamente en el texto que nosotros estamos estudiando, el sentido que tiene es de discurso. Ese es el sentido de la palabra predicar. Es un discurso que tiene la connotación de un ajuste de cuentas. O sea, Pablo está diciendo que aquellos que exclusivamente se dedican a predicar y enseñar, ellos están ejerciendo un trabajo que tiene que ver con hablar, exclamar, dar un discurso que tiene una connotación de ajuste de cuenta. Nos habla de la proclamación pública de la palabra de Dios, de la tarea de proclamar públicamente las Sagradas Escrituras, y en esa proclamación va a haber exhortación, va a haber amonestación, va a haber ánimo, aliento, motivación, pero principalmente el foco está puesto en la palabra griega original, en la amonestación y en la exhortación. En cambio, la palabra enseñar que usa allí Pablo en ese texto viene de una palabra griega didaskalia, que significa doctrina, que significa instrucción puntualmente. Pablo está hablando de la instrucción que se debe impartir en la iglesia. ¿Para qué? Para que los creyentes puedan combatir la herejía, la falsa enseñanza. Fíjense la conjugación que Pablo está haciendo con estos términos originales. Bueno, los que trabajan en predicar y enseñar tienen que estar continuamente proclamando la Sagrada Escritura, amonestando a los creyentes, exhortando a los creyentes, instruyéndolos, enseñándoles para que ellos tengan las capacidades, las facultades necesarias para combatir la falsa enseñanza. Esa es la idea. Esta función pastoral, hermanos, claramente no invalida, y eso es un punto importante y una aplicación para la iglesia. La función que debe ejercer el pastor de predicación y enseñanza de la Escritura no invalida la responsabilidad que tiene cada creyente de preocuparse, de ser diligente en su propia alimentación espiritual, en la lectura personal de las Escrituras, en la meditación, en la memorización personal de la palabra de Dios. Hay una responsabilidad pastoral que debe ser ejercida en la iglesia, pero también hay una responsabilidad personal del creyente que la debe ejercer en privado principalmente, no en público. Me explico, cuando venimos acá a la iglesia todos leemos la Biblia, o ustedes están siguiendo la predicación con la palabra de Dios, pero la idea es que el creyente sea responsable en su vida privada, en su vida personal. El ministerio pastoral de predicación y enseñanza nunca va a anular esa gran responsabilidad que tienen los creyentes. Los pastores proclaman la palabra de Dios, instruyen a los creyentes con las verdades fundamentales de la Escritura, y parte del gobierno, escuchen esto hermanos, parte del gobierno pastoral tiene que ver precisamente en ver cómo cada creyente va evolucionando en su crecimiento espiritual. Eso es interesante. Está claro, hermano, en el texto que Dios ha delegado en los pastores la responsabilidad de gobernar y de alimentar a los creyentes con la palabra de Dios. Pero también está claro en toda la Escritura la responsabilidad que vos tenés de alimentarte con la palabra de Dios. Y fíjense cómo esas dos funciones en algún punto se conjugan en el ejercicio del ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque el pastor predica y enseña, pero dice la Escritura que también gobierna, y ya hemos hablado mucho acerca de eso, pero quiero hacer una aplicación sobre ese punto. Parte de gobernar
tiene que ver con evaluar o ver cómo cada creyente va desarrollándose en su vida espiritual, en su crecimiento espiritual. Hay unas palabras que va a decir allí el salmista en el Salmo 119, el Salmo por excelencia, ese capítulo precioso que habla de la palabra de Dios, y va a decir el versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, dice el salmista. Eso es responsabilidad personal, hermanos. Y la pregunta es, ¿hay evidencias en tu vida de que amás la palabra de Dios? O sea, estas palabras, vos podés apropiarte de estas palabras y decir, ¿cuánto amo yo la palabra de Dios? Todo el día estoy en ella meditando. La pregunta es, ¿te encontrás todo el día meditando en su palabra? ¿O cuánto amo yo tu ley?, dice el salmista. El colmo de los colmos, hermano, una aplicación para bajar a tierra todo lo que hablamos, el colmo de los colmos es pertenecer a una iglesia bíblica, hermano, a una iglesia donde se imparte sana enseñanza, ser instruido en la palabra de Dios, ser confrontado por la palabra de Dios, pero en el plano personal, que vos tengas cero relación con la Biblia. No existe eso, hermano. O sea, es una contradicción de términos, ¿se entiende? Soy un creyente de sana doctrina, asisto a una iglesia donde la palabra de Dios es impartida, donde la palabra de Dios es fielmente predicada. Hay hombres que ejercen diligentemente el ministerio de enseñanza y yo en lo personal ni siquiera puedo identificarme con el salmista. ¿Cuánto amo yo tu ley? Es una pregunta de introspección, hermanos. Pero lo más interesante, y que ahora sí viene en la línea de lo que estamos predicando, en el versículo 130 de ese salmo, vos vas a ver que dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Primero el salmista, vamos a ver que en todo ese desglose de capítulo, él va a hablar de la responsabilidad personal. Es muy largo el capítulo, hermano. Algún día sería bueno estudiarlo, el capítulo estaríamos 10 años tal vez estudiándolo. Pero él va a hablar de la responsabilidad personal, pero también va a hablar de la exposición, de lo que hace la exposición de la palabra de Dios, hace entender a lo simple. Esa palabra exposición, hermano, en el idioma hebreo, que es el idioma original en el que fue escrito este versículo, significa literalmente apertura. Esa es la idea detrás de ese término. El salmista está diciendo que hay una apertura, que hay algo que se abre. Da la idea de presentarle a una persona algo que no comprende bien y cuando se lo abrís delante de los ojos de esa persona, ahí lo entendió, ahí lo comprendió. Esa es la idea. Y esa exposición de la que habla el salmista, nosotros la podemos entender en dos sentidos, de dos formas distintas. Por un lado, el salmista puede estar hablando de la apertura de mente que el Espíritu Santo trae sobre la mente, sobre la cabeza del cristiano cuando solo está leyendo la Escritura en el plano personal. Cuando él está creciendo en ese amor por la palabra de Dios. Entonces, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. Esa exposición, esa apertura de mente puede ocurrir cuando vos estás en tu intimidad, en tu privacidad, leyendo la palabra de Dios. Esa apertura de mente la hace el Espíritu Santo. A veces nos ocurre, hermano, que nosotros leemos algunas porciones de la Escritura tantas veces, las leímos muchísimas veces, hasta que llega un momento donde de repente comienzo a entender algo. Comienzo a entender el texto, comienzo a ver las implicaciones que ese texto tiene para mi vida. Pero ¿por qué ahora si lo leí muchas veces? Si yo lo estudié, pasé por acá muchísimas veces, y de repente el Espíritu Santo está aplicando eso al corazón del creyente. Eso es exposición, esa es la apertura de la que habla el salmista. Esa es la obra del Espíritu Santo, abriendo, exponiendo la Escritura, escribiendo la Escritura en nuestro corazón, como quien dice. Pero por otro lado, esa palabra exposición sin duda, hermano, esa palabra que está usando el salmista allí, sin duda que tiene que ver con la apertura de mente que hace Dios en nosotros a través de la predicación de su palabra, a través de la proclamación de la Biblia. Muchas veces también nos pasa que venimos a la iglesia, se predica un texto que yo lo leí miles de veces, que tal vez lo leíste muchísimas veces, pero de repente Dios abre tu cabeza y vos empezás a decir, yo jamás entendí el texto de esta manera. O sea, lo leí, creía que lo entendía, pero ahora me voy de este lugar con un entendimiento más profundo.
Ahora entiendo realmente las implicaciones de este texto. Y eso ocurre por la predicación, la exposición. El Espíritu Santo está allí abriendo tu mente y está grabando su palabra. A veces pasa que algunas personas salen de esos lugares, de esas iglesias donde no hay una sana enseñanza, donde no hay una enseñanza fiel a la Escritura, y se encuentran de repente frente a una correcta exposición bíblica. Y ahí el Señor opera, ahí el Señor abre el entendimiento. Ahora comienzan a entender porciones de la Escritura que le eran familiares, que tal vez durante años la leyeron, pero el hecho de no haber estado sometidos o el no haber estado expuestos, vamos a usar esa palabra, a la predicación fiel, hace que de repente cuando yo me presento frente a la correcta predicación, el Señor explota mi corazón, explota mi cabeza. ¿Y eso saben por qué ocurre? Por lo que dice el salmista. La exposición de tus palabras hace entender a lo simple, hermanos. ¿Se dan cuenta de la importancia y lo glorioso del ministerio de enseñanza que debe ser ejercido por los pastores en la iglesia? La lenguaje actual, hermano. Cuando un maestro las explica, hasta la gente sencilla las entiende, dice el Salmo 119, 130. Cuando un maestro, cuando alguien diligente, cuando alguien que está llevando a cabo un trabajo extenuante, como decíamos, un trabajo agotador, porque el ministerio de enseñanza tiene que ver con eso. Cuando alguien las explica, cuando un maestro de Dios, maestro de la palabra de Dios, explica la Escritura, la gente sencilla entiende. Ya deja de ser simple y sencillo. Hace entender a lo simple, dice la Reina Valera 60. Nosotros estamos viendo, hermano, otra aplicación importante. Que los verdaderos pastores son instituidos por el Señor. Lo hemos visto ya tiempo atrás, cuando estudiamos capítulo 3, lo estamos estudiando ahora con el capítulo 5. Estamos aprendiendo de la gran responsabilidad en cuanto al gobierno de la iglesia. Y ahora estamos viendo que estos hombres que Dios llama al ministerio pastoral, también se les confiere una autoridad. Dios le está delegando, decíamos semanas atrás, autoridad para gobernar, ¿no es cierto?, en sometimiento, podríamos decir, a la voluntad de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Veíamos eso semanas atrás. Pero ahora estamos viendo a la luz de la Escritura que Dios le da también a ellos una autoridad delegada para dar a conocer la palabra a los creyentes. Dios les delega cierta autoridad a los pastores para que ellos puedan dar a conocer su palabra al cuerpo de Cristo. Y esto es importante, hermanos. Si vos entendés eso, si vos comprendés eso correctamente, por ejemplo, faltar a los cultos, faltar a un culto donde se va a impartir enseñanza bíblica, nunca va a ser una opción para un miembro de la iglesia local. Salvo que sea una causa grave, eso está claro, no necesito aclararlo, ¿no? Salvo que sea algo de alguna urgencia o algo, pero dejando de lado esos episodios que son muy casuales, para un verdadero creyente que entiende la importancia del ministerio pastoral, para un verdadero creyente que está teniendo una cosmovisión más amplia de lo que es la iglesia local, nunca va a ser una opción faltar un culto público. ¿Por qué? Porque al contrario, va a ser de vital importancia estar en el culto público, recibir instrucción de la palabra de Dios. Y lo que está haciendo Pablo es, sin duda, explotar la mente de Timoteo y explotar la mente de los creyentes en esa iglesia, que justamente estaban padeciendo la mala enseñanza, la falsa enseñanza. Pero repito, hermanos, si vos entendés correctamente todo lo que acabamos de estudiar, lo que venimos estudiando y demás, si vos entendés todo lo que estamos desarrollando de la carta de Pablo a Timoteo, algo tan práctico, algo tan visible y tangible es eso. Nunca vas a perderte un culto de adoración, un culto donde la predicación de la palabra de Dios va a ser expuesta. Dice un autor lo siguiente: aunque los pastores son solo hombres redimidos, gusanos del polvo, ellos hablan en el nombre de Dios y lo que Dios mismo declararía de estar en el lugar de ellos. Eso es terrible, hermano. A mí me impactó cuando yo leí esto porque dice, son hombres pecadores los pastores, pecadores redimidos. Y eso está bárbaro, ¿por qué? Porque pone al pastor en el mismo lugar de un creyente. Todos somos aquí pecadores redimidos y nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero él termina bajándolo
a un nivel de escoria al pastor y dice, son gusanos del polvo. Sin embargo, ellos hablan en el nombre de Dios y son pastores de Dios y son pastores que Dios ha llamado. Y lo que Dios mismo declararía de estar en el lugar de ellos. Ellos hablan cosas que Dios mismo diría si pudiera Dios hablar audiblemente, ¿no? a su pueblo. El Señor Jesucristo, antes de comisionar a sus discípulos, hermano, Mateo 28, fíjense lo que les dice: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y hoy vamos a cerrar la conclusión, vamos a hacerla basada en este texto, en la gran comisión. Pero escuchen, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo en la gran comisión, Él está invistiendo de autoridad a sus discípulos, a los apóstoles. Y tal vez uno pudiera pensar, bueno, está bien, pero eso fue para esa gente en particular, para esos hombres que cumplieron un rol vital en el principio de la iglesia, en los primeros años de la iglesia. Pero no, hermanos, esto no solo fue para los apóstoles. El Señor no solamente está impartiendo poder y autoridad a los apóstoles, porque Él termina diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y posteriormente en otro texto vamos a ver que el Señor ora por aquellos que creerían por la predicación de estos hombres. El Señor está comisionando a los apóstoles, hermano, y asimismo Él está comisionando a quienes, a nosotros, 2000 años después. Él está comisionando a todos aquellos que llevarían a cabo la tarea de predicar la palabra de Dios. Esa comisión, esa delegación de autoridad no fue solamente para los apóstoles, sino para todos aquellos que a lo largo del tiempo, a lo largo y a lo ancho de la historia de la iglesia, llevarían adelante la tarea de predicar y enseñar la palabra de Dios. Todos esos hombres llamados por Dios, todos aquellos pastores que Dios llama cuando hablan, lo hacen con la autoridad de Dios, hermano. Si es que realmente son maestros de la palabra de Dios. Dice un autor, honrar o deshonrar la predicación de la palabra no es honrar o deshonrar al predicador. Si de pronto ustedes son reverentes en este momento, por eso es que tratamos de que haya un silencio, de que haya un tiempo especial en la predicación para que ustedes presten atención. Y si ustedes honran la predicación, no están honrando al hombre. Si ustedes deshonran la predicación, no están deshonrando al hombre. Dice este hombre, la honra o la deshonra de la predicación de la palabra no es honrar y deshonrar al predicador, es honrar o deshonrar a Dios, porque es su palabra la que se está predicando. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos temblar cuando estamos delante de un predicador bíblico, de cualquiera sea, no importa la persona, hemos dicho siempre, importa el trabajo que ese hombre está ejerciendo. Nosotros debemos temblar, hermano, cuando estamos delante de un pastor, de un predicador bíblico, delante de maestros que son fieles a las Sagradas Escrituras, pero no por el hombre en sí mismo, porque el hombre es, y vamos a apropiarnos las palabras de este autor, es gusano del polvo, decíamos antes. El hombre es lo más vil, es un pecador más que fue redimido por la gracia de Cristo. Nosotros debemos temblar, hermano, porque es Dios quien está hablando a su iglesia, aún por encima de las debilidades de ese pecador, de ese gusano redimido que está proclamando la Escritura, que está ejerciendo con debilidad y temblor un ministerio tan importante y que se llama pastor. Dios está hablando aún por encima de esas debilidades a su pueblo, a su iglesia. Entonces la iglesia tiembla, así como el pastor tiembla. Yo tiemblo cada vez que me paro acá, hermano. Y a veces puede pasar, no sé, alguna cuestión física que tenga que ver con la salud y demás, que a veces uno viene enfermo o alguna complicación, pero la gran mayoría de las veces uno tiembla, hermano, o está sudoroso, pero por lo que representa estar parado delante del pueblo del Señor y hablar en nombre del Señor. A mí me hace temblar eso. O sea, porque un día voy a dar cuenta de esas cosas. Y eso aterra a aquellos que cumplen este trabajo de enseñanza, de predicación de la palabra de Dios. Y yo me identifico con esas palabras, soy un gusano, lo más vil del mundo. Y sin embargo el Señor delega sobre los hombros de un hombre tan débil, tan falible, una responsabilidad tan grande, hermanos.
Que Dios nos guarde a aquellos que predicamos y a aquellos que oímos la predicación de la palabra de Dios. Porque también estamos en igual condición de responsabilidad delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios alumbra a los simples, hermanos. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. A los orgullosos los convierte en humildes. Fíjense si será importante la predicación de la Escritura. La palabra de Dios le da valor a los más viles y menospreciados de este mundo. Le da valor, le da valentía. De los cobardes Dios hace valientes. Dios hace hombres valientes. Dice un autor, una valentía que los lleva a enfrentar los poderes temporales de este mundo. O sea, los cobardes, de pronto esos poderes que los amenazaban, comienzan a verlo como poderes temporales. Nunca superior al poder supremo de Dios y de aquel hombre que nos comisiona, que nos llama a predicar su palabra. Si el león ruge, todo el mundo tiembla de miedo. Amós 3:8, si el león ruge, las bestias del campo tiemblan, dice otra traducción. Si nuestro Dios habla, todo profeta tiene que hablar. Estoy leyendo el lenguaje actual de Amós 3:8. Cuando Pedro fue enviado, hermano, otro texto, a la casa de Cornelio a predicar, dice el texto que estaba Cornelio con toda su familia listo para escuchar la palabra de Dios. Hechos 10:33. Y fíjense lo que dice Cornelio. Ahora pues, nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué preciosa la actitud de Cornelio, hermano. Está recibiendo el apóstol Pedro y dice, estamos en la presencia de Dios y estamos dispuestos a oír todo lo que Dios te ha mandado, que nos digas. La lenguaje actual dice, todos estamos aquí listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos digas y estamos seguros de que Él nos está viendo en este momento. Wow. ¿Vos estás seguro de que Dios te está viendo en este momento? O sea, no es que quiero hacerte temblar a vos también como tiemblo yo, pero estamos parados, sentados, estamos en la presencia de Dios. Él nos está viendo, hermano. Y esta disposición, como decíamos antes, en plano privado, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Bueno, las palabras de Cornelio tienen que ser propias. Estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha determinado que nosotros escuchemos. Cuando venimos al culto, hermano, y se va a exponer la Escritura, estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Eso es algo serio, eso es algo solemne, hermanos. Y eso debería hacernos reconsiderar cada vez que venimos y nos reunimos como pueblo. La Biblia le da tanta importancia, hermano, al ministerio de enseñanza, que tenemos un precedente allí en Hechos capítulo 6. Ustedes recordarán que ocurre un problema con las viudas griegas comienzan a ser desatendidas, comienza un problema, allí comienza una disputa en el pueblo de Dios. La iglesia crecía a paso agigantado y se acuerdan lo que dicen los apóstoles, dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hechos capítulo 6, versículo 2. Y fue por esa razón que se instituye lo que consideramos como el primer precedente, podríamos decir, de lo que es el ministerio diaconal. Va a decir en el versículo 4 de Hechos 6, nosotros persistiremos en la oración, y en el ministerio de la palabra. Tremendo, hermanos. Fíjense la importancia vital que tiene el ministerio de enseñanza, que ellos dicen, es necesario que se delegue esta tarea en otros hombres para que nosotros podamos persistir, dice, en el ministerio de la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 20, hermano, Pablo, vemos allí otra vez, Pablo está dando su discurso final a los ancianos de Éfeso, a los ancianos, y triste esto, que probablemente se transformaron después en los apóstatas, que están allí asolando en la iglesia. Pablo, cuando los reúne allí en Hechos capítulo 20, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y de enseñaros públicamente y por las casas. Dice Pablo, yo no huí de semejante tarea de enseñar y de anunciar la palabra de Dios. En Efesios 4, Pablo habla de los oficios que el Señor le ha dado a la iglesia. Y vamos a ver que en esos oficios hay dos que son permanentes, hay dos que fueron temporales, aunque suene mala palabra en nuestros días. Dice, y él mismo constituyó apóstoles y profetas. Temporal, hermanos.
Esos fueron dados, oficios dados en un periodo de la iglesia donde se escribió el Nuevo Testamento, donde se estaba escribiendo, podríamos decir, el Nuevo Testamento. Eso fue temporal, pero dice Pablo que Dios también le dio otros oficios a la iglesia: evangelistas, pastores y maestros. Esos son los permanentes. En 1 Timoteo 3:2, es necesario que el obispo sea irreprensible, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Otro énfasis que vemos, hermano, en cuanto a la importancia que la Biblia le da al ministerio de enseñanza. 1 Timoteo 4:6 lo hemos visto: si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Esto manda y enseña, dice el verso 11, 1 Timoteo 4. El versículo 13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, dice. Haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Es claro, hermano, la importancia que la Biblia le da a la función de enseñanza dentro de la iglesia. Pero nosotros también vemos, aunque no está explícito en el texto, está explícito en la palabra de Dios, que el ministerio de enseñanza que ejercen los pastores no se limita a lo público solamente, no se limita a la proclamación colectiva o pública, sería la palabra correcta, sino al plano personal también de la vida de la iglesia, al plano individual. Dice Tito, otra de las cartas pastorales, Tito capítulo 2, versículo 1, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y es interesante la palabra hablar. Nosotros hemos hecho referencia a este texto durante el estudio de la carta y hemos hablado acerca de la sana doctrina, porque después empieza a hacer un desglose de lo que es la sana doctrina. Si vos querés saber lo que es la sana doctrina, tenés que ir a Tito capítulo 2 y ver el desglose perfecto que hace Pablo. Pero ahí en ese versículo hay una palabra muy interesante, que es la palabra hablar, que está ahí en el versículo. Tú habla. Esa palabra hablar se deriva de una palabra griega que significa literalmente un diálogo informal. O sea, Pablo nos está hablando de la predicación pública, de la predicación desde el púlpito, lo cual, por supuesto, hay que hacerlo, sana doctrina del púlpito, pero Pablo está hablando en el sentido informal, no público. Pablo está diciendo a Tito que él debe enseñar también la palabra de Dios de manera informal, y podríamos entender eso como de manera privada. Cuando surja una necesidad, una oportunidad, Tito debía instruir a los hermanos con la palabra de Dios. Debía aprovechar el momento, el tiempo oportuno. Mateo 24:45 dice el Señor: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Fíjense que esa es una hermosa alusión. Para que les dé el alimento a tiempo. El ministerio de enseñanza del pastor implica dar alimento al pueblo del Señor en el momento oportuno, en el tiempo oportuno. Y el texto que ya leímos, pero vamos a leer el contexto de Hechos 20. Nosotros leímos recién que Pablo dice algo hermoso allí en cuanto al ministerio de enseñanza, pero fíjense que el relato, la parte importante, comienza en el versículo 18, Hechos 20, 18. Fíjense cómo el ministerio de Pablo fue un claro ejemplo de impartir enseñanza pública y privada. Dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Cuando vos mirás este modelo de ministerio, realmente te sentís un gusano si estás ocupando el ministerio pastoral, porque Pablo está diciendo, sirviendo al Señor con humildad, con muchas lágrimas. Pablo está hablando de la fatiga que significó para él trabajar específicamente en Éfeso. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente. Y ahí viene la otra implicación del ministerio de enseñanza que ejercen los pastores. Públicamente y por las casas. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Me encanta eso, hermano. Públicamente y por las casas Pablo enseñaba, Pablo proclamaba la palabra de Dios, testificando, dice, judíos y gentiles acerca del arrepentimiento. Fíjense el alcance, fíjense por lo que debe estar marcada la enseñanza. Arrepentimiento para con Dios y de la fe
de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20, versículo 20, nueva traducción viviente, dice: nunca me eché para atrás a la hora de decirle lo que necesitaban oír. Fíjense, otra característica de la predicación del apóstol Pablo. Al parecer no era un ministerio de enseñanza que le decía a la gente las cosas que las personas querían oír, o suavizaba ahí el oído de las personas. Dice: nunca me eché para atrás a la hora de decirle lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Y dice la Biblia de las Américas: como no rehuí declarar a vosotros nada, dice, que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Otra aclaración por si queda duda. Es increíble, hermano, el testimonio de Pablo en ese sentido, del hombre que está instruyendo en este momento a Timoteo allí en nuestro texto. Pablo dice que él no rehuyó de enseñar a los creyentes todo, dice, lo que fuese útil, públicamente y por las casas. Tremendas las implicaciones que vimos, hermano, acerca del ministerio de enseñanza. Yo no quisiera abarcar mucho tiempo más, quisiera arribar a la conclusión. Ya para cerrar este concepto, estas funciones que vimos acerca del gobierno pastoral, acerca de la tremenda responsabilidad que tienen los pastores de enseñar la palabra de Dios. Y quisiera cerrar la predicación de esta noche con dos consideraciones finales. Una de ellas, literalmente, les voy a leer lo que dice un autor, me encanta, me parece que dice algo muy importante del aspecto práctico de la enseñanza. Dice: los pastores deben siempre estar en guardia, dice, contra la tendencia de enseñar únicamente temas que resuelven problemas inmediatos. Ya lo vamos a desglosar a eso, pero repito, los pastores deben estar vigilantes, deben estar en guardia, esa es la idea, contra la tendencia o la tentación, podríamos decir, de enseñar únicamente temas que resuelven problemas inmediatos, pasando por alto aquellos temas que proveen la plataforma para el desarrollo total de los creyentes. Todos ustedes, creo que esta semana se han sentido mal, ¿verdad? Desanimados, ¿o no? ¿Se sintieron tristes? ¿Hay alguien que se sintió triste esta semana? ¿Hay alguien que se sintió desanimado? ¿Hay alguien que sintió que sus fuerzas ya no daban más, tenía ganas de rendirse, ya sea en el matrimonio, ya sea en la crianza de los hijos, en lo laboral y diversos asuntos que les pudo haber afectado a cada uno en particular? Lo que este hombre está diciendo es que hay una tendencia en el ministerio pastoral a querer hablar a esos problemas que tienen ustedes, y los tengo yo también, porque eso suena bonito. El otro día hablábamos del sufrimiento, por ejemplo, que fue un lindo tema, y bueno, y nos emocionábamos, porque recordaba, seguramente cada uno recordó, o cada uno estaba pasando por un sufrimiento específico. Pero el ministerio pastoral, el ejercicio de la enseñanza en el ministerio pastoral, va más allá de apuntar, hermano, únicamente a esos problemas o a esos temas. El ministerio no consiste en resolver de manera inmediata. Que yo hoy les diga a ustedes, les hable acerca del desánimo, y aquellos que sufrieron eso esta semana salgan de acá motivadísimos. No, porque eso llevaría a los pastores a pasar por alto los temas o la instrucción, llamémosle, me gustaría sacar la palabra tema, y ahora voy a aclarar por qué. La instrucción que ayuda al creyente a desarrollarse completamente en su vida cristiana. Y de hecho, el tema que estamos viendo, vamos a usar esa terminología, nosotros estamos viendo un texto de la palabra de Dios, pero que está enfocado específicamente al ministerio pastoral. Estamos viendo el tema de la enseñanza que deben ejercer los pastores. Y fíjense cómo esto tal vez no tiene que ver con el sufrimiento que vos has tenido quizás esta semana, o con, no sé, el pecado X que cometiste esta semana, o las decisiones que tenés que tomar y tal vez no sabías por qué camino tomar. Digo, el tema que hoy vimos no tiene nada que ver con esos temas específicos que a veces nos invaden. Pero es un tema que a vos, sin duda, y corríjanme si me equivoco, te está dando una cosmovisión de cómo es la iglesia, de cómo es el ministerio pastoral que debe ser ejercido en la iglesia.
Por un momento te olvidás de ese problema X y esto que hoy estás viendo te ayuda a profundizar tu entendimiento de cómo es la vida del cristiano también, no solamente del trabajo que tiene que hacer el pastor, sino de las implicaciones que hay para mi vida. Y estamos hablando de un texto que la palabra de Dios nos presenta y que no podemos dejar afuera. No, es aburrido. No. Hay una tendencia, hermano, hay una tentación que tiene que ver con predicar de ciertos temas específicos. Pero la iglesia debe ser instruida en todo, hermano, el consejo de la palabra de Dios. Por eso que no nos ponemos a seleccionar este texto no, vamos a hablar de este texto acá que es más práctico, que no es tanta teología, no es tanta doctrina. No, la iglesia debe ser instruida en todo el consejo de la palabra de Dios, públicamente y en privado, en las casas. No se sorprendan, no se enojen si algún día el pastor le pregunta cómo está su vida privada en términos de cuánto amo yo tu ley. Por ejemplo, si vos como creyente no sos instruido en todas estas verdades que estamos estudiando, es muy probable, por la tendencia que hay en el corazón del hombre, es muy probable que si yo me acerco hoy y te pregunto, ¿estás estudiando la palabra de Dios? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Vos tal vez vas a pensar, ¿y este quién es? ¿Para qué? Está bien, sos pastor de la iglesia, pero eso es privado. Yo no te tengo por qué rendir cuenta a vos de eso. Y nosotros vimos, a la luz de la palabra de Dios, que ministerio de enseñanza y ministerio de gobierno de la iglesia se conjugan en ese sentido. Y el pastor debe instruir, debe enseñar, debe guiar, debe cuidar, debe alimentar personalmente también y en las casas. Entonces, el ser instruido de manera completa y profunda en todo el consejo de la palabra de Dios nos da una perspectiva mucho más amplia de la iglesia en sí y de mi lugar en la iglesia. No es malo, por ejemplo, predicar temático en alguna ocasión. Otra consideración final que tengo. No es malo hablar de la depresión, del desánimo. No es malo hablar del sufrimiento en la iglesia. Que de pronto nos tomemos una serie de mensajes. No es malo eso, hermano. Pero la predicación expositiva nos obliga a enseñar toda la palabra de Dios. Por eso es importante recordar eso, enseñarle eso a los creyentes. Lo que hacemos es predicación expositiva. El pastor se transforma en el esclavo del texto bíblico, no en el dueño y señor de lo que él quiere comunicar a la iglesia, o tal vez habló en la semana con 3 hermanos que están a punto de divorciarse. Entonces voy a agarrar y voy a dirigir mi predicación a 3 hermanos. ¿Se entiende? A veces vos te vas a sentir que la palabra de Dios, de hecho he hablado con algunos hermanos en toda esta serie y algunos me ha dicho, ¿vos sabías algo de esto? ¿Por qué? No, porque dijiste tal cosa que la palabra de Dios es así. Pero por eso a veces ni es necesario desesperarse, voy a tratar ciertos temas, voy a tratar aquello. Y ponerle que algunos, en algunos contextos, lo hacen para sonar bonito y para a motivar. El pastor, el ministerio de enseñanza de la iglesia es una especie de terapia o de motivación, ¿viste? Pero hay algunos que tal vez lo pueden hacer bien intencionados. Decir, bueno, sé que hay hermanos que están pasando esto. Bueno, no está mal, digo, hacerlo, pero es una tentación que tenemos en el ministerio pastoral. Y nosotros como creyentes debemos saber la importancia de la instrucción bíblica en todo el espectro de la palabra de Dios. Y una última consideración, hermano, yo le decía antes que la Gran Comisión nos da luz acerca del ministerio de enseñanza. ¿Por qué? Porque la lenguaje actual, les voy a leer esto, Mateo 28 dice, Él se acercó y les dijo esto a sus discípulos, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Imagínense los discípulos escuchando esto, entendiendo esto, ¿no? El Señor diciéndole, yo tengo el poder, Dios, mi Padre, me ha dado para gobernar todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, me está diciendo el Señor. Y yo estaré siempre con ustedes, hasta el fin del mundo, dice esta traducción de la Escritura. El ministerio de enseñanza, hermanos, ¿saben por qué? ¿Dónde radica la mayor importancia o el punto central de importancia, podríamos decir, en la iglesia, el ministerio de enseñanza en la iglesia de Cristo?
La importancia radica en que debe ser un ministerio que está centrado, hermanos, en el Evangelio de la cruz de Cristo. Enseñanza sin el Evangelio de Cristo es psicología. Por eso, hablar al depresivo si no lo llevo a la cruz de Cristo, soy un psicólogo, soy uno que está haciendo psicología en el púlpito. Y la importancia suprema del ejercicio bíblico, del ejercicio vital del ministerio de enseñanza en la iglesia es que ese ministerio está conectado a la cruz, al Evangelio de Cristo. De nada sirve la enseñanza de la palabra de Dios si no está conectada al Evangelio, hermano. Si no está cimentada sobre el Evangelio. Dios le ha conferido, decíamos antes, autoridad a los pastores para predicar su palabra. Los pastores tienen una autoridad dada por Dios para predicar su palabra. Y yo pondría esta condición, hermano. Sí y solo sí, esa palabra, esa predicación está centrada en el glorioso Evangelio de Jesucristo. Si no, no hay autoridad que sirva. No sirve. No es que la autoridad la tenés porque te parás acá y enseñás y das un discurso. No, ese discurso, que es predicación, decíamos antes, esa enseñanza que es instrucción, que es doctrina, tiene que estar cimentada, hermanos. Se da sobre un cimiento, que es el Evangelio de la cruz. Los pastores no están para hacer terapia desde el púlpito, hermanos. No hacemos psicología en el púlpito, sino que cuando impartimos enseñanza de la palabra de Dios, llamamos a todos los pecadores al arrepentimiento y a la fe en la obra, en la persona y en la obra de Cristo. En eso consiste el ministerio pastoral de la enseñanza bíblica, hermano. Amén. Llevar las conciencias y los corazones de los oyentes a la imperiosa necesidad de un Salvador. Si el ministerio de enseñanza de nuestra iglesia no hace eso, tenemos que replantearnos, hermanos, cómo estamos enseñando, cómo estamos predicando. Si vamos a enseñar la palabra de Dios, debemos enseñar que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan y crean en la persona y en la obra de Cristo. Esa es la locura de la predicación que debe estar, de la cual debe estar inundada la enseñanza de la iglesia. Amén.